Capítulo 1, versículos 12 al 14, vamos a leer. Aleluya. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, Colosenses capítulo 1, versículos del 12, vamos a leer al 14. ¿Lo tenemos todos ahí? Y mire, y eso es lo primero que dice, con gozo dando gracias al Padre. Dos cosas, gratitud y alegría, ¿verdad? Que debe haber en el corazón de todos los creyentes, ¿verdad? El problema del Evangelio, de la presentación del Evangelio, es que no se aprecian las buenas nuevas cuando no se conoce la realidad, ¿verdad? No parecen tan buenas. Tú me estás hablando para que me congregue. No, estamos predicando para que sea salvo, porque la condición del hombre es en total perdición. Algunos predicadores dicen a esto bancarrota espiritual por completo. El hombre estaba, dice la Escritura, muerto en delitos y pecados. El tema de ahora es como tizón arrebatado. Diga conmigo, como tizón arrebatado. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos del 12, vamos a leer al 14. Dice así la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14, en quien tenemos, ¿qué dice? Redención, repita eso, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué es la redención? El perdón de pecados. Eso es lo que tenemos en Cristo. Vamos a orar, iglesia. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, estamos acá en tu casa, agradecidos, Señor, de todo lo que tú haces en nuestra vida. Ayúdanos, Dios, y en el tiempo que nos falta, Padre, podamos presentar tu palabra y podamos recibir ese mensaje, Señor. La necesidad, Señor, de rescatar personas que están en el fuego ahorita, Padre. Ayúdanos, Dios, a enseñar esta emergencia. Ayúdanos, Padre, a mostrarnos a nosotros, a nuestro corazón y a otras personas, Señor, el peligro de estar sin Cristo, Señor. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos ahora y siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Como tizón arrebatado. Lo que vamos a hablar ahora, amados hermanos, es sobre la redención. La palabra redención significa rescate. ¿Qué significa la palabra redención? Rescate, ¿verdad? ¿Cuántas películas nosotros hemos visto que han secuestrado a alguien y de repente llegan ahí, que SWAT o no sé quién, ¿verdad? Siempre aparece un tipo que va y rescata, ¿verdad? Pero rescata a veces aniquilando a los secuestradores. Este rescate que se ha hecho por nosotros no aniquiló por el momento al secuestrador, sino que entregó su vida para rescatarnos. Allí estábamos nosotros. Y como lo decía hace un momento, el problema de presentar las buenas nuevas es que el oyente, oiga bien, el oyente no sabe cómo está. No entiende su realidad. Pues estamos nosotros viviendo lo que creemos nuestra vida de la mejor manera que podemos. Y como decía un cantante, ¿verdad? Que no sabía que yo estaba perdido. El mundo no sabe, el mundo no entiende que están perdidos. Y no saben, no entienden qué tan perdidos están. Amados hermanos, nosotros nos vamos a encontrar tarde o temprano la humanidad entera, oiga bien, la humanidad entera se va a encontrar con un Dios, con el Dios Todopoderoso que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, que nos hizo a nosotros, como dice la Escritura, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros somos hechura de su mano, somos ovejas de su prado, aquellos que hemos atendido el llamado. Pero el hombre no entiende que tan lejos está de Dios, porque ese Dios que hizo todas las cosas, oiga bien, es un Dios santo. Y la palabra santo no solamente dice que es limpio, que no hay error, que no hay pecado en él, sino que es totalmente diferente a nosotros. Desde Génesis 3, que es donde nos narra la caída del hombre, el hombre se ha alejado paulatinamente de Dios.
y se ha ensimismado y se ha metido más a él. Estaba oyendo que en un informe de un departamento de psicología que el problema más grande, aparte del estrés, o bueno, esto produce estrés, pero el problema que tienen todas las personas es el sentimiento de culpa que hay dentro de ellos. Buscan en su pasado y tratan de liberarlos, tratan de soltar esa culpa del corazón de las personas. Yo le tengo noticias, amados hermanos. Si usted se siente culpable, ¿sabe por qué es? Porque es culpable. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y aunque usted quiera separarse del sentimiento de culpa, lo que Dios nos ha dado es una conciencia que nos dice quiénes somos. Amados hermanos, antes que Dios nos juzgue, tenemos alguien dentro de nosotros que nos juzga y es nuestra conciencia. Y esto es tan importante que dice Pablo allá en Romanos 1 y 2, dice que el hombre que no ha escuchado de Dios va a ser acusado o va a ser liberado por su conciencia y por sus razonamientos en razón de su conciencia. Es decir, su conciencia le acusa y qué es lo que usted va a hacer con esa acusación que hay dentro de usted. Si hay alguien que lo conoce a usted perfectamente, es su conciencia. Usted puede sentirse, puede pensarse libre, pero tarde o temprano le recuerda su conciencia, quién es, qué ha hecho, las consecuencias que nosotros mismos hemos manejado, por decirlo así, a ese lugar donde estamos. Nosotros, nuestro pecado nos ha llevado a ese lugar. Pues entonces tarde o temprano todo el mundo se va a encontrar con ese Dios santo. El problema, amados hermanos, que si usted no lo encuentra a través de Jesucristo, usted va a encontrar a ese Dios como juez. Los que encontramos a Dios a través de Jesucristo, vamos a encontrar, y ponga atención a esto, a Dios como Padre. Oiga bien, es una total diferencia. O es el juez o es tu Padre. Si encontraste a Dios a través de Jesucristo, ¿Dios es qué? Tu Padre. Si encuentras a Dios a través de la muerte, Dios es tu juez. Y el problema es, mis queridos hermanos, que de ese juez nadie se libra. Y el juicio que Dios va a hacer no es una balanza. Qué tan bueno fuimos contra qué tan malo fuimos. Y vamos a ver débitos contra créditos y vamos a ver si saliste bien o no. No, que si sacaste números positivos, no. La paga del pecado es muerte. Es decir, un pecado es suficiente para la condenación. Y nosotros estamos, miren amados, estamos tan metidos en esto hasta el cuello y más, hasta las narices. ¿Por qué? Porque primero, oiga bien, nosotros somos pecadores por herencia. ¿Somos pecadores cómo? Por herencia. Porque el rey David decía, en pecado me concibió mi madre. Es decir, que nuestros padres trasladaron a nosotros, así como sus padres les trasladaron a ellos, la naturaleza pecaminosa. Nosotros pecamos no porque nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque en esencia eso somos pecadores. Entonces ese es el pecado que recibimos por herencia. Y además, amados hermanos, tenemos nuestro pecado personal que da testimonio de que somos pecadores. ¿Cuántos errores, cuántas cosas hemos dicho, cuántas ofensas a Dios? Porque la Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley. Y todo pecado, dice el rey David, contra ti solo he pecado. Todo lo que usted ha hecho, aunque le haya ofendido a su mamá, aunque se haya robado a alguien de algo, aunque haya insultado a una persona, antes de insultar a su madre, antes de robarle a alguien, usted ofendió a Dios. Entonces nuestro pecado es contra Dios. Y entonces, amados hermanos, vamos a encontrar ese Dios. Es tarde o temprano. Oiga bien, tarde o temprano. De hecho, el libro de Apocalipsis habla de todo lo que Dios va a hacer para recuperar todo a su nombre de nuevo. De eso trata el libro de Apocalipsis. Y por eso, antes de ese juicio derramado, Dios se va a llevar a aquellos que hemos encontrado a Dios a través de Jesucristo. Es decir, se va a apartar a la iglesia, va a quitar a la iglesia para derramar el juicio en esta tierra. Y para que usted tenga idea, mis queridos hermanos, de la situación del hombre delante de Dios, vamos a ver dos porciones de la Biblia, solo las vamos a leer, no vamos a explicar mucho. Y la primera es en Zacarías capítulo 3, versículo 1. Búsquelo por favor, si tiene Biblia, búsquelo.
Zacarías capítulo 3, versículo 1. Y ponga atención a esto. Y de hecho, el nombre de este sermón lo tomamos de esta porción. Y note que vamos a hablar de la persona, de la mejor persona que existía en Israel. De hecho, los dos textos en su tiempo hablan de los mejores dos hombres de Israel. Lo tenemos ahí. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Las dos lecturas que vamos a tener son dos visiones. Dos visiones. No es que estuvieron verdaderamente delante de Dios. Lo tenemos ahí. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Miren un solo cuadro. Estaba el sacerdote, este Josué no es el sucesor de Moisés, ¿verdad? Es un sacerdote que existía en el tiempo de Esdras y de Nehemías. Se recuerda de la restauración del templo y la restauración de los muros. El sacerdote se llamaba Josué. Entonces, estaba Dios, ¿sí? Estaba Dios. Estaba Josué, el sacerdote. ¿Y quién estaba? Satanás. ¿Y qué estaba haciendo Satanás? ¿Cuál era el papel de Satanás? Acusar. De hecho, la Biblia dice que nos enseña que Satanás en esencia es acusador. Él está para acusarle a usted. Él mismo lo tienta, él mismo lo engaña y él mismo lo acusa. No sé si usted ha tenido algún amigo así, que lo hacen caer y ya caído, lo anuncian que usted se cayó. No sé si, pero a mí me ha pasado que los mismos que me engancharon son los mismos que le hablaron a mi papá, ahorita su hijo está en tal lugar y tal lugar. Pues así es Satanás. Entonces vamos a ver. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Se puede imaginar, estaba ahí para soltar todas sus palabras de acusación. Versículo 2, oiga esto. Y dijo Jehová a Satanás. ¿Quién le dijo? Jehová, ¿a quién? A Satanás. Cuando Satanás iba a hablar para acusar a quién, no acusar a Dios, acusar a Josué. En otras palabras, si usted hubiera estado ahí, Satanás le hubiera acusado a usted. Y mire que tenemos mucha cola que nos pateen, ¿o no? Bueno, dejémoslo ahí. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová, oiga esto, Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y mire al mejor hombre de Israel, cómo Dios se refiere al sacerdote Josué. Ponga atención, no es oiga, es una pregunta, no es una afirmación negativa, no. Dice, no es un tizón arrebatado del incendio. Al sacerdote, mire cómo le llama a Dios. ¿Ha agarrado usted un tizón? ¿Ah? Cuando usted agarra el tizón, cuando ya está más o menos apagado, ¿verdad? Ya no tiene fuego. Y si usted lo agarra, ¿cómo está? ¿De qué color está? Cuando ya está apagado. ¿Ah? Está negro. Y si usted toca el tizón, ¿qué le pasa a sus manos? No solo se quema, ¿vale? Digamos que ya está apagado. Se llena de negrura también. Y le dije a usted que Dios es santo. Y entonces Satanás estaba ahí para acusarlo, pero Dios lo detuvo, ¿verdad? Y le dice, Jehová te reprenda. ¿Por qué? Porque el Señor estaba hablando de lo que iba a suceder y que narra Apocalipsis de lo que le va a pasar a Satanás al final del tiempo. Entonces dice, ¿no es un tizón arrebatado del incendio? Amados hermanos, esos somos usted y yo. Nos sentimos como que somos la última Coca-Cola del desierto entre los hombres. Pero cuando nos enfrentamos con la santidad de Dios, usted no es más que no es alguien más que alguien rescatado del incendio. Alguien que está lleno de negrura delante de la blancura de Dios. Y oiga lo que dice el versículo 3. Y Josué estaba vestido, oiga esto, con vestiduras viles. Y estaba delante del ángel. 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti, oiga esto, tu pecado. Y te he hecho vestir ropas de gala. Versículo 5. Después dijo,
pongan mitra limpia sobre su cabeza. Es una especie de diadema honrosa. Entonces dice, sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y todo esto lo hicieron enfrente de ¿quién? ¿O a la par de quién? De Satanás. Se puede imaginar la cólera, el odio que sentía Satanás. Porque cuando Dios le dice a Satanás, cállate, ¿qué hace Satanás? Callarse. El gran miedo al diablo. Hermano, si Dios soltó al diablo por alguna tontera que usted hizo, olvídese, nadie lo va a detener. Entonces solo usted tiene que irse a la misericordia de Dios. Pero si Satanás, si Dios, usted está con Dios, usted olvídese, no le tenga miedo ni a demonios, ni al diablo, ni a nadie. Usted está con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 6, por favor. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, versículo 7, después que tenía ropas viles, le dijo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, estamos en el 7, y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. O sea, vea por favor que el cargo que le iba a dar era en relación del comportamiento. Las ropas limpias se las dieron antes. Dios no nos puede pedir algo si no nos ha redimido. Dios no nos puede pedir algo si no ha limpiado nuestro pecado. Entonces Dios le dijo, te voy a dar este cargo si tú mantienes la limpieza, si tú eres obediente, tú vas a gobernar. Pero las ropas no se las iban a quitar. Ahora quisiera que fuera conmigo, por favor, a Isaías capítulo 6. ¿Cómo llamó Dios al sacerdote Josué? ¿Alguien se recuerda? Un tizón arrebatado del fuego. Y note que el sacerdote Josué en ese tiempo era el mejor hombre de Israel. Ahora vea Isaías, la respuesta de Isaías respecto de una visión similar. Yo le invito a que usted pueda leerlo cuando Isaías hace la descripción de todo lo que él vio. No olvide que estas son visiones, ¿verdad? Versículo 5. Entonces dije, ay de mí, porque tuve una visión de Dios y del trono de Dios. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Cómo se sintió Isaías? Muerto. ¿Por qué se sintió muerto? Porque él era inmundo. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Mire que el ángel no llevaba el fuego en la mano, sino que lo agarró con unas tenazas. Versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, porque ¿qué resentía Isaías? Que él era de labios inmundos. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si sus labios eran inmundos, era porque su corazón era inmundo, ¿sí? Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Versículo 8, vea esto. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Después que dijo, yo voy a morir porque he visto al santo. Cuando Dios lo tocó con ese carbón encendido, dijo, Señor, yo voy. Noten en las dos visiones, por favor, que aquellos que recibieron la visión, ellos se vieron inútiles delante de Dios. Y tuvo Dios que hacer algo para que estas personas no fueran quitadas delante de Dios. La Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Por esto estas son visiones. No es que ellos estuvieron delante del trono. Estos fueron visiones. Ahora, amados hermanos, miren,
de lo que yo quiero hablarles ahora en los pocos minutos que me queda es sobre la redención. La Biblia dice que usted y yo hemos sido rescatados. No entendemos muchas veces de dónde nos sacó el Señor, porque de repente lo decimos, ¿verdad? Mira, a ti ya se te olvidó de dónde te sacó el Señor, ¿verdad? Porque eso de repente se nos va rápido, se nos olvida rápido de dónde, hasta dónde y qué tan olor de azufre, por decir algo, teníamos nosotros, que de repente estamos acusando o señalando a las personas a los nuevos o a personas que tienden a volver. Yo quiero decirle algo, todos tendemos a volver. ¿Está conmigo? Todos tendemos a volver si no nos agarramos del Señor. Porque quien nos sostiene es Dios. Pues ese rescate del cual le quiero hablar, para que nosotros podamos entender qué es lo que verdaderamente Dios hizo, hay 3 palabras que en griego que nos muestran qué es la redención y cuál es la acción y cuál es el propósito de la redención. Y la primera palabra es, diga conmigo, agorazo. Diga, así como algunos dicen agora, ¿verdad? Este es agorazo. Dígalo, agorazo. Y para esto quisiera que fuera conmigo, por favor, a Romanos capítulo 7, versículo 14. Amados hermanos, esta palabra implica una compra del mercado. Así como cuando usted va a una tienda, usted paga un precio por obtener un producto, ¿sí? Paga un precio por obtener un producto. Vea cómo estábamos y por qué se tuvo que pagar un precio por nosotros. Dice el versículo 14, porque sabemos, oiga esto, y esto lo dice el apóstol Pablo. Yo le invito a que usted pueda leer el capítulo 7 del apóstol Pablo. Primero el 6, ¿verdad? Y luego el 7, cuando Pablo se está enjuiciando a sí mismo por no ser capaz de cumplir la ley. Y si Pablo se sentía incapaz de cumplir la ley, siendo fariseo de fariseos, amados hermanos, ¿dónde queda usted y dónde quedo yo? Que termina el capítulo 7 de Romanos, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora vea, por favor, versículo 14. Pero porque sabemos, oiga esto, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Qué soy yo? Carnal. Y por ser carnal, vendido al pecado. Por ser carnal soy vendido al pecado. Note, por favor, que cuando hablamos aquí en este versículo, cuando hablamos de la carne, no estamos hablando de nuestro cuerpo en sí o de necesidades fisiológicas, ¿verdad? Que tenemos que cumplir, ¿verdad? El tomar agua, el alimentarse, etcétera. No, estamos hablando del pensamiento pecaminoso que nos lleva de regreso a hacer el mal. A eso se refiere. Éramos nosotros vendidos al pecado. Pues entonces esta palabra, agorazo, amados hermanos, habla de un rescate, de un pago de un precio, porque así como estábamos nosotros, estábamos, oiga bien, condenados a muerte. ¿Cómo estábamos? Condenados a muerte. Miren lo que dice Juan capítulo 3, versículo 18, por favor. Juan capítulo 3, versículo 18. Comprado en el mercado, eso es agorazo. Y fíjense que estábamos vendidos al pecado, y por estar vendidos al pecado, nosotros estábamos, oiga bien, condenados a una muerte eterna. Oiga lo que dice. El que en él cree, hablando de Jesucristo, ¿qué dice? No es condenado, pero en ese entonces nosotros no creíamos. Pero el que no cree, oiga esto, mire por favor cuál es la posición, cuál es la condición del que no cree. Dice, pero el que no cree, ¿qué dice ahí? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que no es que alguien se va a condenar, es que todos estábamos como condenados, todos. Es algo que ya es. Y toda la gente que no conoce al Señor no es que se va a condenar, es que ya está allí. Y nosotros de allí fuimos rescatados. Y ese rescate fue por un precio que pagó nuestro Señor. Ahora, la segunda palabra es exagorazo. La primera dijimos que era agorazo. La segunda es exagorazo. Y esto es comprar en un mercado, pero sacado de allí.
Y esto, amados hermanos, no quiero entrar más a textos porque ya nos está consumiendo el tiempo. A esto, mis queridos hermanos, se refiere a que Dios nos compró y nos sacó del mercado. Es un mercado de esclavos, porque nosotros estábamos vendidos al pecado. Estábamos allí dirigidos a la condenación. Dios nos compró, pagó el rescate y nos sacó de ahí. Por eso se llama exagorazo. Nos sacó de ese mercado donde nosotros íbamos a condenación. Y ahora la tercera parte es la palabra lutró. La palabra lutró. Y esto implica, mis queridos hermanos, comprar, sacar y poner en libertad. Comprar, sacar y poner en libertad. Otra vez, comprar, sacar y poner en libertad. ¿Cuántas personas compran un animalito, un pajarito, por ejemplo, verdad? Y que de repente hay lugares donde venden un montón de pajaritos. Mi hija nunca no nos ha dejado comprar ni pajaritos ni peces. Ella no, aquí no van a tener eso, porque el día que lo traiga, ese día lo suelto, yo lo dejo ir, libero al pez, ¿verdad? Liberan a Willy, no sé, pero no hemos podido tener ni pájaros ni peceras, ¿verdad? Porque ella dice, yo lo voy a poner en libertad, porque yo no puedo ver eso, me dice mi hijo. Entonces Dios, amados hermanos, nos vio en la condición en la que estábamos. Amados hermanos, usted y yo íbamos derecho al infierno, vivíamos sin Cristo. Ah, no, pastor, yo no estaba tan mal, porque no entendía su pasado, no entendía su condición. Porque su condición usted no la tiene que comparar con las personas que tiene alrededor. Porque si yo me comparo con los que tengo a mi alrededor, yo de uno voy a ser mejor y de otro voy a ser peor. No voy a tener un concepto correcto. Yo tengo que juzgarme delante de aquel y la condición de aquel que requiere de mí, mi santidad. Entonces, amados hermanos, Cristo vino y pagó el precio. Y fíjense, amados, de esa redención resultan varias bendiciones a nosotros. Y solo se las quiero mencionar porque creo que ya hemos hablado de cada una de ellas. Número 1, Dios nos da vida eterna. ¿Cómo? ¿Dios nos da qué? Vida eterna. No nos da una vida que es inconstante, es una vida eterna. ¿Y qué tiene? ¿Cuál es la característica de la eternidad? Que no termina. Claro, nuestra eternidad es diferente a la eternidad de Dios. La eternidad de Dios no tiene principio, no tiene final. Nosotros tenemos principio, pero ¿qué va a pasar? No tendremos final. Aquellos que están sin Cristo le llama muerte eterna o condenación eterna, porque en lo que nosotros nos vamos al cielo, muertos en Cristo, resucitados a una nueva vida, ellos van a ir muertos en Cristo, condenados a una eternidad. ¿Dónde? ¿Y por qué lo dice con miedo? ¿A dónde? ¿Qué tiene miedo usted de ir ahí? ¿Por qué? Amados hermanos, si Cristo lo redimió, usted no tiene ninguna relación con eso. Vamos a hacer un paréntesis. Romanos 8.1, por favor. Romanos 8.1. Y ponga atención a esto, por favor. Solo es un paréntesis, un pequeño paréntesis. Porque algún temor en nuestra humanidad hay. Pero si su corazón es de Cristo, yo quiero que vea Romanos capítulo 8, versículo 1. Mire lo que dice, por favor. Y mire, por favor, yo invito a leer la Biblia, brother. Mire, porque hay un montón de predicadores que dicen cosas bien bonitas, bien lógicas, bien emocionales y todo eso, ¿verdad? Pero lo que le va a salvar a usted es la palabra de Dios. Es lo que Dios dice. Que hay cosas, mira, hay muchas cosas que enseñan estos predicadores de multitudes que son lógicas, pero no son bíblicas. ¿Y qué le importa que sean lógicas si no son bíblicas? ¿Qué le importa que suenen bonito si no es la palabra de Dios, si no es lo que Dios ha dicho? Con ese sonar bonito van derecho al infierno si no reconocen a Dios. Entonces, vea, oiga esto, si usted tiene dudas, yo quiero que ponga atención a este versículo 1. Dice, ahora pues, ¿cuál es la siguiente palabra? Ninguna. ¿Y cuántas son ninguna? Nada. ¿Ninguna qué? ¿Ninguna qué? Dígalo. Dígalo fuerte. Ninguna condenación. Ninguna condenación. Oiga, ninguna condenación
hay para los que están ¿cómo? En Cristo Jesús. Y esto lo que dice no es una condición, es una característica. ¿Cómo es alguien que está en Cristo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amados, si solo los que no pecan se van a ir al cielo, ya estuvo que el cielo va a ser una fiesta sola. No va a haber nadie allí. Y no se trata de pecar, disfrutar la fiesta y al siguiente día, pues no, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad y mañana me voy a la otra fiesta. No, hermano, se trata de arrepentimiento. Se trata de dolor en nuestro corazón por haber ofendido al Rey. Ahora volvamos, por favor. Entonces estábamos. Agorazo, comprado del mercado. Exagorazo, comprado y sacado del mercado. Lutró, comprado, sacado y puesto en libertad. Puesto en libertad. Si usted, oiga, por eso es que dijo el Señor Jesucristo, que si el Hijo os libertare, seréis ¿cómo? Verdaderamente libres, porque esa liberación viene por el pago. ¿Y qué era la deuda? Mi ofensa a Dios. Yo he sido, yo soy y voy a estar así por la eternidad. He sido redimido. Por eso es que dice la Escritura que los ángeles quieren ver, quieren aprender de lo que es la gracia, porque ellos no entienden la gracia, porque nunca han estado condenados. Nosotros entendemos la gracia, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y hemos sido sacados de esa condición de muerte, hemos sido puestos aparte, cual si fuéramos perfectos. Oiga esto, ha habido una doble imputación. Diga conmigo imputación, imputación. ¿El qué? Cristo en su perfección. Él es semejante a nosotros, pero sin pecado. Entonces, Él, aunque era perfecto, sin pecado, Dios, oiga esto, Dios le imputó, le atribuyó mi culpa. Mis pecados, ¿quién los cargó en la cruz? Cristo. Entonces, le cargaron mis pecados y Dios me atribuyó la justicia de Cristo. Por eso es que la Biblia dice que no hay ninguna condenación, porque cuando Dios me ve en Cristo, no me ve mi justicia, ve la justicia de Cristo. Y por eso es que ninguna condenación hay. Amados, porque somos redimidos ya no pecamos. ¿Cuántos hemos pecado hoy? De acción y de omisión, brother. ¿Ah? Hicimos cosas malas que no debimos de haber hecho. Dejamos de hacer cosas buenas que tuvimos que haber hecho. Hablamos cuando no teníamos que hablar y hablamos cuando teníamos que callar. Solo este día, brother. Y si yo fuera salvo por ser perfecto, no llego. Soy salvo porque Cristo me rescató. Es más, Dios me rescató a través de Jesucristo, con la muerte de Jesucristo. Muere mi Hijo, cual si fuera pecador, siendo santo, y libero al que era pecador, condenado a muerte, atribuyéndole la santidad del Hijo. Y por eso, amados hermanos, es que nosotros podemos seguir caminando en el Señor. Porque cuando Dios me ve, ¿qué ve? A Cristo, a su Hijo y a este crucificado. Por eso es que la Biblia es tajante, ninguna condenación. Entonces, amados, esta redención que hizo Dios por nosotros a través de Jesucristo nos da vida eterna, nos da perdón de pecados. Oiga bien, busque Romanos 5:17, por favor. Romanos 5:17. Nos da vida eterna, nos da perdón de pecados. Y mire esto que es tan precioso, amados hermanos. En la Biblia esta palabra es equivalente a salvación. Sin esto no hay salvación. Sin esta palabra, amados hermanos, no hay salvación. Romanos capítulo 5, versículo 17. Lo tenemos ahí. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. No dice los justos. Y cuando dice don, ¿a qué se refiere? ¿Qué es don? Un regalo.
¿Y qué nos regalan? ¿Qué nos regalan? No, allí que dice literalmente. ¿Qué nos regalan? El don de la justicia. ¿Y qué es lo que nos hace falta a nosotros? Justicia, ser justos, ser perfectos. ¿Y qué hace Dios? Nos da la perfección de Cristo. Pero eso no puede ser si usted no está rescatado. Una vez rescatado, viene todo esto, amados hermanos. Entonces dijimos, con la redención, después de ser tizones arrebatados del fuego, Dios nos da vida eterna, perdón de pecado, justificación, libertad de la maldición de la ley. Óigame bien, amados hermanos, mire, la ley, ¿qué es lo que nos manifiesta? ¿Qué es el pecado? La ley no tiene ningún camino de salvación. Antes de que la ley viniera, no había una ordenanza que hablara del pecado, pero la muerte existía. Entonces, antes de la ley, había pecado en el mundo. La gente moría, aunque la ley no hubiese venido. ¿Con quién vino la ley? Con Moisés. Pero antes de Moisés, ¿moría la gente? Sí, porque ¿dónde comenzó el pecado? En Adán y Eva. Y entonces la ley solo vino a determinar qué era el pecado. Y el problema es que usted y yo no somos capaces. No hay capacidad en nosotros de cumplir la ley. Entonces, dice la Biblia que Él nos dio libertad de la maldición de la ley. Busque Gálatas capítulo 3, versículo 13, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Lo tiene ahí? Cristo, oiga esto, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿De qué nos redimió? De la maldición de la ley. Amados hermanos, mire, otra bendición de la redención, del haber sido rescatado, es que no solo nos liberó y nos puso aparte, no solo, amados hermanos, a pesar de que estábamos lejos de Dios, a pesar de que no éramos del pueblo escogido, Dios nos dio algo tan precioso, nos hizo sus hijos. La Biblia dice, nos enseña que Dios nos adoptó. Yo no soy hijo de Dios de la manera que lo es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, habla del unigénito Hijo de Dios, es decir, de alguien que es como Dios. Yo no soy como Dios. Usted no es como Dios. Pero al salvarnos, al redimirnos, Dios nos perdona, nos limpia y además nos adopta como sus hijos. Y amados hermanos, nos da familia, nos da un sentido, nos incorpora a una iglesia, nos da hermanos. Ahora hay un problema, pues. El día que yo recibí al Señor, una persona con quien yo recibí al Señor, ¿verdad? Porque lo hice 2 veces. Primero lo hice con mi papá y luego lo hice con otra persona. No, al revés. Primero lo hice con otra persona y luego lo hice con mi papá. Cuando recibí con el Señor, con alguien que no era mi papá, me dijo, mira, ya todos tus problemas se resolvieron. Pero amados, a partir de ahí comenzaron tantos problemas en mi vida. ¿Por qué? Porque antes el diablo era mi amigo. Y el diablo, antes que usted conociera al Señor, era su amigo, brother. Hoy cantamos, eres mi amigo fiel. Sí, le cantamos a Dios que es nuestro amigo fiel. Pero en aquel entonces nosotros teníamos un amigo que era infiel, que era Satanás, amados hermanos. Entonces nosotros no podíamos liberarnos del pecado. Busque Tito capítulo 2, versículo 14. Ya casi terminamos, hermanos. Tito capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En el capítulo 6 de Romanos, no lo busque, también dice que Dios nos liberó de la esclavitud de la ley, del pecado, perdón. De tal manera que el pecado ya no es nuestro Señor. Antes nosotros no podíamos decir que no. Hoy, aunque el pecado nos asedia, pero ya no es nuestro amo. Yo puedo decir con la ayuda del Señor, puedo decir no.
Hoy puedo perseverar porque Dios está conmigo. Y entonces, amados hermanos, esa redención me ha dado tanta bendición. Y dice la Biblia que también esa redención me ha dado paz con Dios. ¿Por qué? Porque antes de la paz con Dios, yo estaba en guerra con Dios. Amados hermanos, aunque usted me diga que no, yo siempre he orado, yo siempre he buscado a Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el hombre que no conoce a Dios, odia a Dios. Busque Colosenses capítulo 1, versículo 18, por favor. Colosenses 1, 18. Amados hermanos, mire, y esta es la actitud de todo el mundo, sin Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Versículo 20. Y por medio de Él, oiga esto, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo ¿qué? La paz mediante la sangre de su cruz. Mis queridos hermanos, Dios nos redimió. Dios no ha redimido a todo el mundo. ¿Por qué me redimió a mí y no ha redimido a otra persona? Yo no sé. Dios no hace las cosas sin sentido. Hay alguna razón, pero yo no lo sé. Y aunque me quiera quebrar la cabeza saber por qué redimió a mi hermano y por qué no ha redimido quizás amigos de mi hermano, familia, mis dos hermanos del hogar, hijos de mi papá y mi mamá, son mejores que yo. Mi hermana es redimida, mi hermano, yo no sé, es una buena persona. Pero el tiempo en mayo ahí andan en procesiones. Y detrás de todo ídolo está Satanás. Y eso entiéndalo, brother. Entiéndalo. Yo quisiera decir, no, hermano, perdóneme. Somos salvos por Cristo. Somos salvos en Cristo. Hemos sido redimidos en Cristo. Y nuestra vida está en Cristo, escondida en Dios. Y todo eso es en razón de la redención. Amados, por eso mismo, a los redimidos, Dios les ha dado una misión. ¿Una qué? Misión. ¿Una qué? Misión. Diga conmigo, yo tengo una misión. Dígalo, pero dígalo de verdad. Yo tengo una misión que me ha dado el Padre. Digámoslo todos, yo tengo una misión que me ha dado el Padre. Marcos capítulo 16, versículo 14, por favor. El mundo no sabe. El mundo no entiende. ¿Y por qué Dios nos ha dado esta misión? Solo Él lo sabe. Pero si Dios nos da una misión, Dios nos equipa y nos bendice. Oiga bien, por favor, para que la podamos llevar a cabo. Dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y los reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿El qué les reprochó? ¿Cuántos somos algo incrédulos? ¿A cuántos nos hace falta un poquito de fe? Y como dice que con tantita fe. Y dureza de corazón. Seguimos siendo así. Imagínense los discípulos. El Señor, después de haber resucitado, Él les dijo: al tercer día voy a resucitar. Eso era para que ellos se llevaran sillas, estuvieran enfrente de la tumba a ver el espectáculo que iba a pasar. Porque Cristo les había dicho: yo voy a resucitar al tercer día. Pero ¿dónde estaban? Escondidos estaban. Es decir, no creyeron. Y entonces el Señor les dice: ¿qué pasó? Pues no les dije. No les dije. No te he dicho a ti que voy a estar contigo hasta el final del tiempo. No te lo he dicho. ¿Nos ha dicho eso Jesús o no? ¿Y por qué estamos abatidos, pues? ¿Y por qué nos desesperamos? ¿Y por qué nos enojamos porque fulano dijo, porque fulano no hizo? No, hombre, si Dios está conmigo, no importa quién esté contra mí.
Y esa es una palabra que Dios nos ha dado. Y toda promesa que Dios nos hace es una promesa que usted puede dar por cumplida. Entonces dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa, le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Versículo 15. Oiga esto. Y les dijo, oiga esto. ¿El que les dije que Dios tiene para usted? Id por todo el mundo y ¿qué? Y predicad el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será, ¿qué dice ahí? Condenado. Amados hermanos, ¿me mandan a mí a convertir a la gente? No. ¿Me mandan a qué? A predicar. ¿Y qué es predicar? A hablar de Dios. Y mire, hermano, y qué bonito es, ¿verdad? Porque lo mandan, Dios manda a ofrecer sus buenas nuevas, porque eso quiere decir buenas nuevas, a través de alguien que ya ha sido redimido. En otras palabras, usted lleva el mensaje y la prueba que no se puede negar, es lo que Dios ya hizo en nosotros. ¿Somos perfectos? No, no se preocupe. ¿Nos va a rechazar un montón de gente? Sí. ¿Sabe qué le dijo Dios a Jeremías? Mira, hablarles, ni uno te va a hacer caso. Pero no te vayas a convertir a ellos, sino que ellos se tienen que convertir a ti. ¿Qué ministerio más duro? Pues algo similar. A diferencia de que en medio de muchos, uno se arrepiente, dos se arrepienten. Así usted y yo, un día, nos arrepentimos porque Dios nos llamó. Amados, el llamado se nos hizo y nosotros reaccionamos. ¿Por qué yo reaccioné y el otro no? Yo no sé. ¿Por qué Dios me escogió a mí? Porque dice que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué lo escogió a usted? ¿Por qué te escogió a ti? ¿Por qué le escogió a usted? ¿Por qué los ha escogido a ustedes? Yo no sé. Allá afuera hay gente mejor que nosotros. Se lo aseguro que sí. Pero la cuestión es que mi nombre y el suyo están inscritos en el libro de la vida. Y por eso es que nosotros tenemos que salir a llevar esa palabra para que Dios siga rescatando a otros que no son tizones arrebatados, sino que en este momento están ardiendo y están condenados a las llamas del infierno. Dele gracias a Dios por su redención. Pero seamos obedientes y hablemos de Cristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, y al Padre que pagó por nosotros. Amén. Iglesia, amén. Póngase en pie entonces, póngase en pie. Amados hermanos, redimidos del Señor, qué increíble, ¿verdad? Qué increíble, porque de repente cuando nosotros pensamos lo que somos, yo quisiera decir porque soy redimido, yo soy, no hombre, pregúntele a mi esposa, no le pregunte mejor. Pero es increíble, fíjense, es increíble porque a pesar de nosotros, Dios nos redimió. Qué cosa más hermosa. Y fíjense que quizás me voy a tirar un sermón, pero quiero que vean esto, por favor. Les voy a leer 2 versículos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, oiga esto, os haga aptos. ¿Quién nos va a hacer? ¿Que nosotros somos aptos? No. Él nos hace aptos, oiga, en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. ¿Quién nos hace aptos de hacer la voluntad de Dios? Cristo nos haga aptos. Dice, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él, oiga esto, y esto es lo increíble, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Oiga, ¿quién va a ser? O sea, ponga atención a esto. Habla de lo que es agradable a Dios, pero Dios lo va a hacer en nosotros a través de Jesucristo. ¿Por qué yo hago cosas que son agradables a Dios? Porque Él las hace en mí. Es como cuando los niños le llevan un regalo al papá, ¿verdad? Muchas veces el dinero se sacó de la cuenta del papá. Él se fue a sudar todo eso para que sus hijos le den un regalo, ¿sí o no?
Pues lo agradable que nosotros le presentamos a Dios, ¿sabe quién lo hizo? Dios mismo en nosotros. Para que nosotros tengamos que darle, iglesia. Porque qué bonito es, ¿verdad? Yo le aseguro que los hijos van contentos a darle, papi, mami, toma, que te traigo esto, ¿verdad? Pues Dios hace lo mismo. Ay, pastor, pero es que yo no puedo. Si nadie puede. Si no fuera Dios, ¿quién lo hace? Nadie. Ponga atención, nadie tiene la capacidad de hacer cosas agradables delante de Dios. Y nos redimió, nos salvó. Él hace las cosas para que le seamos agradables. ¿Qué hacemos nosotros? Solo creer. Solo estar y dejar que Dios nos llene de cosas. Qué increíble, ¿verdad? Que Dios nos llene de cosas agradables a Él. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, queremos darte las gracias, Dios, en esta hermosa tarde, Señor. Gracias, Dios, porque hoy podemos estar seguros, Padre, que ese precio se pagó en la cruz del Calvario y que tú nos llamaste y nuestro corazón reaccionó. Bendito seas, Salvador. Bendito seas nuestro Señor. Bendito seas tú, Padre de todos. Rey del universo. Cuán santo eres y sin embargo, para que este pueblo pueda estar cerca de ti, tú pagaste un precio. Nos redimiste, Señor. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Hoy nos gozamos en ti, Señor, por ser redimidos y porque tú sigues actuando en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Dios, gracias, Padre. Vamos a cantarle al Dios, a ese Dios tan precioso que hizo los cielos y la tierra. Y a pesar de ser tan perfectos, amados, nos ha llamado a estar en sus fiestas. Nos ha llamado a celebrarle. Imperfectos todos. Pero todos los que estamos aquí hemos sido llamados. Si usted me pusiera un espejo, yo quizás no predicara. Porque a pesar de lo que soy, Cristo mío. Aleluya. Vamos a cantar. Oh sí, bendito Salvador. Cuánta gratitud hay en nuestro corazón. Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Digámoslo. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Oh sí, Señor. Hemos recibido de ti lo que no merecíamos, Dios. Somos hoy tus hijos. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación.
ese Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Oh, sí, Señor. Usted ve nuestros niños acá. Venimos al Señor, iglesia, no solo para ser salvos, sino para dejar una semilla de salvación en nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. En esta tarde vamos a terminar el servicio orando por estos chicos y porque no caminen el sendero que nosotros caminamos, sino que desde ya ellos puedan caminar en el Señor y que nunca conozcan, porque no es necesario conocer esa vida de pecado cuando podemos caminar, cuando pueden caminar ellos en el sendero de la luz. Vamos a orar por ellos. Levante su manita hacia ellos, por favor. Oh, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, hacemos lo que tú nos dijiste: traed los niños a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Padre, tu iglesia trabaja por los niños. Sabemos que amas a los niños y que nosotros los adultos quisiéramos y deberíamos de ser como estos niños que creen, que hay inocencia en su corazón y creen todo lo que sus padres les dicen. Ahora, Señor, queremos ponerlos en tus benditas manos. Señor, hoy les hemos celebrado, Padre, pero sabemos que tú les celebras desde el cielo a ellos, Señor. Gracias, Padre, por sus vidas, Dios. Gracias, Padre Celestial. Y te suplicamos que nos des a nosotros la fortaleza para seguir caminando en el sendero de la vida, Señor, para que ellos te conozcan a ti. Un Dios que no solamente salva, que protege, que provee, que hace lo necesario por sus hijos, que nos da salvación, que nos da redención y promete estar con nosotros siempre. Que tu iglesia, Señor, desde el más pequeño de los niños hasta el más grande de tus hijos de edad, Señor, podamos caminar todo el tiempo, Señor, todo el tiempo. Y cuando nuestros ojitos se cierren, nuestros ojos carnales se cierren, se abran nuestros ojos espirituales para verte a ti, bendito Salvador. No como juez, sino como nuestro Padre amado. Gracias, Dios, por la vida de tus hijos. Gracias, Padre, por la vida de estos chicos, Señor. Permite, Padre, que su futuro sea brillante.